Segunda de Crónicas, capítulo 23. En el séptimo año se animó Yoyadá, a quien Yahweh conoce, o a quien él conoce, y concertó una alianza con los jefes de centenas. Recuerdan que Yoyadá era el sacerdote que estaba en el momento en que Atalía, madre de Ocosías, tomó el reino, usurpó la corona en sí, y Josabed, la hija del rey, tomó a Joás y lo escondió, que sería el único que podía estar en ese trono, porque había matado a todos los demás, Atalía. Entonces continúa y dice: en el séptimo año se animó Yoyadá y concertó una alianza con los jefes de centenas: Azariahu, hijo de Jeroham; Ismael, hijo de Johanán; Azariahu, hijo de Obed; Maaziahu, hijo de Adayá; y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Yahudá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Yahudá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Elohim. Y Yoyadá les dijo: aquí está el hijo del rey que ha de reinar, como dijo Yahweh respecto a los hijos de David. Ahora haced esto: una tercera parte de vosotros, los que entran el Shabbat, estarán de porteros con los Kohanim y los Levim. Dice: otra tercera parte estará en la casa del rey, y la otra tercera parte se quedará a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Yahweh. Bueno, algo tal vez para mencionar ahí: como sabemos, ¿verdad?, la historia humana se divide en tres, que son básicamente 2000 años, 2000 años y 2000 años. Primero reinó la muerte, después reinó la ley y los profetas, después con Yahushua vino la verdad y el favor. Aquí se separaron a las personas en tres partes, y dice: una tercera parte de vosotros, los que entran en Shabbat, estarán de porteros con los Kohanim y los Levim. Claramente eso hace alusión al sacerdocio terrenal, y al ser porteros claramente se refiere a por donde se entra, así como Yahweh hizo la creación y la terminó un séptimo día, o sea un Shabbat, para empezar nosotros, por decirlo así, a entrar a esta realidad. Después dice: otra tercera parte estará en la casa del rey. Como sabemos, primero vino el sacerdocio, después el reino, y la otra tercera parte se quedará en la puerta del cimiento. Y Yahushua es la piedra angular que vino a ponerse como cimiento hace 2000 años para el inicio de estos últimos. Dice: y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Yahweh. Y ninguno entre en la casa de Yahweh sino los Kohanim y los Levim que ministran. Estos entrarán porque están apartados, y todo el pueblo hará guardia delante de Yahweh. Y los Levim rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Era eso por el hecho de que Atalía había usurpado el trono y quería matar a cualquiera que se atreviese a quitarla a ella. Entonces también, como sabemos, el que merecía el reino estaba muy joven, entonces por eso esa protección tan grande que le pusieron. Y curioso que no le ponen al ejército como protección, sino a los levitas, ¿verdad?, los sacerdotes. Digo curioso porque obviamente le protegen con oración, con lo espiritual, pero también recuerden que los levitas no eran ningunos dejados. Entre los levitas había un ejército, de hecho había un ejército de sacerdotes, y recuerdan que el líder de ese ejército de sacerdotes se vestía igual que el Cohen Hagadol. De hecho, ese líder del ejército de sacerdotes es el lugar que representa a Eliyahu. Entonces, siendo Yahushua el sumo sacerdote, entonces está el sacerdote, sumo sacerdote Yahushua y el sacerdote de guerra. Y dice aquí: todo el pueblo hará guardia delante de Yahweh, los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera,
y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todo Yehudá lo hicieron todo como lo había mandado el Cohen Yoyadá, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el Shabbat y los que salían el Shabbat, porque el Cohen Yoyadá no dio licencia a las compañías. Aquí un momento, 1 Crónicas 24:19. Estos fueron distribuidos para sus ministerios, para que entraran en la casa de Yahweh, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Yahweh, el poderoso de Israel. ¿Se acuerdan? Estas eran las 24 familias. 24 familias que servían en el templo. Ahí muestra los que entraban en Shabbat y salían en Shabbat. Entonces eso quiere decir que trabajaban una semana en el templo y en el Shabbat hacían el cambio de turno, la otra familia. Y cada familia por año servía 2 semanas. Pero eran, o sea, una semana y después más adelante otra semana se repetía en el año. Aquí se está refiriendo a eso al decir que entraban y salían. Decía, dio también el Cohen Yoyadá a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Elohim, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes. Un segundo. Vean cómo menciona, ¿verdad?, el templo como la casa de Yahweh en la que tenían al rey, puesto que obviamente en el palacio estaba Atalía, pero es interesante, ¿verdad?, la mezcla del templo con los Levim protegiendo al rey, así como Yahweh, que es el rey, ponía su arca, que representa su trono, en el lugar purísimo del templo. Decía, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano. También eso me recuerda, se me parece mucho a lo que acabamos de leer en Nehemías, de cómo construían con una mano y con la otra tenían la espada. Construyeron mientras había conflicto. Aquí no estaban construyendo, pero tenían que estar sirviendo en el templo y protegiendo al rey. Entonces era como sirviendo o trabajando en el templo y con una espada en la otra mano. Verá, una vez más confirmando la guerra espiritual en la que estamos. En Nehemías lo veíamos como el Todopoderoso construyendo el muro, los escogidos, la congregación, y el conflicto del enemigo que no quiere que se construya, que no quiere que se levante la congregación de Yahweh. Aquí vemos a Atalía, que representaría la gran ramera, habiendo usurpado el lugar de autoridad, así como es la gran ramera que es condenada en el puro fin de Apocalipsis, ¿verdad? 17 y 18 es la última en ser condenada. Como hemos visto, ¿verdad?, Samael, Lucifer, Azazel y la gran ramera. Esa va a ser la última en ser condenada, por eso piensa que nunca va a caer, y es similar a lo que estamos viendo aquí, Atalía en el trono y ellos, los levitas, sirviendo en el templo, pero al mismo tiempo protegiendo al rey. Dice, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, y alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Vean qué interesante, la corona y el testimonio. Como sabemos, el yelmo de la armadura espiritual, como dice Efesios, es la salvación que viene a través de la confesión, y lo digo por el hecho de que es en la cabeza como la corona, y sabemos que también es en la cabeza, en la frente, donde está el nombre del Padre y del Hijo cuando son sellados los escogidos. Y después menciona el testimonio, que en lo que respecta a lo espiritual, ¿verdad?, la corona entonces haría alusión a la confesión del nombre de Yahweh Yahushua para hacernos reyes, y el testimonio, el creer en el corazón que Él vino y murió por nuestros pecados. Entonces sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Vean qué curioso que el rey tiene el testimonio, así como, ¿verdad?, Yahushua, que es el sacerdote, representa, su nombre es la confesión, y el último que viene como testigo
se conecta con el testimonio. Recuerden también que el espíritu del testimonio es el espíritu de profecía. Entonces sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡viva el rey! Cuando Ataliah oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino a la casa de Yahweh donde estaba el pueblo. Miró y vio al rey que estaba junto a la columna. Vean, aquí dice un comentario: junto a la columna. El rey tenía un sitio especial a la entrada oriental del patio del templo, donde estaba el altar de los holocaustos. Él ocupaba ese lugar en las fiestas y los Shabbatot, cuando se ofrecían las ofrendas rituales o cuando él mismo ofrecía algún sacrificio. Decía: miró y vio al rey que estaba junto a la columna, a la entrada. Vean que a pesar del comentario, y puede ser completamente cierto el comentario, pero vean que la escritura solo dice a la columna, a la entrada. Y en la entrada del templo habían dos columnas principales que son Yaquín y Boaz, que representan la primera y la segunda manifestación. Entonces, interesante que el rey estaba recostado a un pilar que en sí, de ser alguno de esos dos, representaría el de Boaz, que se conecta con el rey. Y dice: estaba junto a la columna a la entrada, y a los príncipes y los trompeteros junto al rey, a todo el pueblo de la tierra lleno de alegría que tocaba bocinas, y a los cantores que con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Ataliah rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Ahora, claramente ella había traicionado primero, pero al estar en el trono y llevar su tiempo ahí, ahora ella es la que se siente traicionada y reclama traición. Entonces Ataliah rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el Cohen y Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les ordenó: sacadla fuera del recinto, y al que la siga, matadlo a filo de espada, porque el Cohen había mandado que no la mataran en la casa de Yahweh. Así pues, ellos le echaron mano, y cuando hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada pactó con todo el pueblo y el rey, que serían el pueblo de Yahweh. Después de esto, verá, claramente eso indica que cuando estaban con Ataliah no eran el pueblo de Yahweh, puesto que es como seguir a la gran ramera, estar en la falsedad de Babel. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal, ¿verdad? Confirmando lo que decía, adoraban a Baal, que en español es el Señor. Entonces dice: entonces Joiada pactó con todo el pueblo y el rey, que sería el pueblo de Yahweh. También recuerden que Yahweh había pactado en el Sinaí. Entonces el hecho de que pacten aquí es como renovando el pacto, lo cual se conecta con el nuevo pacto que hizo Yahushua, o con el hecho de que el último viene a confirmar el pacto, como vemos en Daniel 9. Entonces Joiada pactó con todo el pueblo y el rey, que sería el pueblo de Yahweh. Después de esto entró todo el pueblo en el templo del Señor, ¿verdad? El templo de Baal, y lo derribaron. También rompieron sus altares, hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, Cohen de Baal. Luego puso Joiada una guardia en la casa de Yahweh, bajo las órdenes de los Kohanim y Levim, según David los había distribuido en la casa de Yahweh para ofrecer a Yahweh los olot, como está escrito en la ley de Moshe, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros en las puertas de la casa de Yahweh, para que por ninguna vía entrara ninguno que estuviera impuro. Vemos la conexión del rey con Moshe y con David al mencionarse ambos nombres. Y verdad, claramente la caída de ese templo de Baal, del Señor, se sigue conectando con lo que decía, puesto que la gran ramera manda a adorar a su hijo, al Señor, ¿verdad? Que según lo que, bueno, una de las cosas que se habla de lo que vino de Babel, se habla de Semiramis como madre y esposa del mismo.
o sea, haciendo incesto. Entonces, el templo del Señor, como hoy en día que adoran al Señor, tristemente en la mayoría de lugares. Dice después el 20, llamó después a los jefes de centenas, bueno, y también, que lo digo mucho, entonces no lo iba a decir, pero por si algo, recuerden, siempre menciono como cuando el Padre, digamos, me reveló el nombre y volví a leer la escritura con el nombre, se me hizo clarísimo, creo yo a todos debería, cómo, digamos, porque una de las cosas que yo decía cuando Yahweh me dio el nombre es cómo es que hemos estado orando, alabando al que no es, y más cuando uno se llega a dar cuenta que el Señor es Baal. Entonces, ¿cómo hemos estado orando al enemigo pensando que era el verdadero? ¿Cómo es eso posible? Y uno se mete en la escritura y se da cuenta que ha pasado a través de toda la historia una y otra vez. Llega este rey y tiene que ir a destruir el templo del Señor donde todo el mundo adoraba, y es una y otra vez que sucede a través de toda la escritura, por ende no debería sorprendernos. Lo que debería sorprendernos es que siga repitiéndose el mismo patrón después de milenios de milenios. Entonces ahí vemos un ejemplo más de que exactamente lo que está pasando en el mundo ahorita está pasando ahí y en otro montón de ocasiones. No es algo extraño, no es algo raro, y lo digo porque mucha gente cuando uno les enseña el nombre dicen, ¿y por qué uno no sabe eso? ¿Y por qué usted sí lo sabe? ¿Y por qué hasta ahora? Porque ha sido una repetición, ¿verdad? Lo que era, lo que será, y lo que será ya fue. Entonces lo mismo sucedió aquí. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban al pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Yahweh. Cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Ataliá a filo de espada, que como dije representa Apocalipsis 17 y 18, cuando ya la gran ramera cae y por ende queda establecido finalmente el reino de Yahweh y se deshace toda idolatría del señor Baal.